Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Bianca Janet Francisco Sosa, matrícula 1208711. Yo voy a hablar acerca de los temas: conducta desviada, problemas sociales, conceptualización de patología social, conceptualización de alteraciones mentales, características básicas de las alteraciones sociales y los estados de patologías sociales. Hablaremos de nuestro primer tema, que es la conducta desviada. La conducta desviada es cualquier conducta que infringe una norma institucionalizada en una sociedad. La desviación abarca todos aquellos comportamientos o actitudes que presentan una quiebra de las normas habituales o convencionales de una sociedad. Se considera desde una inocente grosería hasta un asesinato. La desviación abarca todos aquellos comportamientos o actitudes que representan una quiebra de las normas habituales o convencionales de una sociedad. La desviación social contribuye a consolidar los valores y normas culturales. La cultura implica un cierto consenso acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Es indispensable en el proceso de generación y mantenimiento del consenso sobre las normas morales en el que exista la justicia y el delito. Continuamos con los problemas sociales. Los problemas sociales son aquellos que aquejan a largos sectores de la población y tienen que ver con las condiciones objetivas y subjetivas en la vida en sociedad. Sus causas pueden hallarse en aspectos económicos, políticos, etc. Además, los problemas sociales suelen tener consecuencias en otras dimensiones de la vida de una nación. Los problemas sociales han existido desde el surgimiento del mismo, de la humanidad, aunque en determinadas épocas y situaciones haya sido peores que en otras, como es normal. En la contemporaneidad han pasado a ser una preocupación recurrente de gobiernos populares y ONG internacionales, o de organizaciones multilaterales como la ONU o la UNICEF. Nuestro tercer tema es la patología social. La patología social se refiere a la conducta anormal dentro de la sociedad. Por tanto, el individuo que no actúa de acuerdo con las formas de conductas repetidas en una sociedad se le llamará normal o desviado. Entre los factores que propician la inestabilidad mental y emocional se señalan el exceso de trabajo y la fatiga mental, la frecuente tensión nerviosa, el exceso de ruido en los centros urbanos, la desintegración familiar y la falta de conveniencia humana, la asistencia frecuente a diversiones excitantes e impresionantes, el uso inmoderado de estimulantes y sedantes. Alteraciones mentales. Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, crónicas, pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. ¿Cuáles son algunos tipos de enfermedades mentales? Existen muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Algunos comunes incluyen trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, trastorno obsesivo y compulsivo y fobias, depresión, trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo. Trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos de estrés postraumático, trastornos psicóticos, incluyendo la esquizofrenia. ¿Qué causa los trastornos mentales? No hay una sola causa de la enfermedad mental. Varios factores pueden contribuir al riesgo de sufrirla. Por ejemplo, sus genes y su historia familiar, su experiencia de vida como el estrés o si ha sufrido de un abuso, en especial durante la infancia. Factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, una lesión cerebral traumática, la exposición de una madre o algún virus o productos químicos durante el embarazo, consumo de alcohol o drogas, tener una enfermedad seria como el cáncer y tener pocos amigos y sentirse solo o aislado. Características básicas de las alteraciones mentales. Para poder afirmar que una persona tiene una enfermedad mental, es necesario que un médico psiquiatra haya realizado el diagnóstico. Este tipo de trastornos tienen repercusiones sobre la vida diaria de la persona, dificultando su adaptación al entorno cultural y social que vive y creando alguna forma de malestar. El trastorno mental responde muy pocas veces a modelos simples del tipo causa y efecto. Las causas de las enfermedades mentales son múltiples y en algunos casos desconocidas.
Las enfermedades mentales se manifiestan en diferentes grados o niveles. No se debe confundir la enfermedad mental con la discapacidad intelectual, lo que significa una limitación en la inteligencia. Las personas con enfermedad mental no pierden inteligencia, sino que sus capacidades para desarrollarla adecuadamente están afectadas. Tampoco es sinónimo de lesiones cerebrales, ya que los síntomas de la enfermedad mental se dan sin que exista una lesión. Y por último hablaremos de los estados de patologías sociales. La discriminación social desde el punto de vista de la psicología se basa en los prejuicios sociales y sus características están dirigidos hacia un grupo o sector social específico, son negativos u hostiles, implican una tendencia hacia la discriminación de ese grupo o sector. El burocratismo. En la medida en que las sociedades se hacen más grandes y complejas, la organización y control de comportamiento de sus integrantes pasa de los líderes aislados y los grupos primarios u oligúricos. Anomía. Se refiere a los efectos que se producen en la conducta de una sociedad o sector de esta. Y por último, el terrorismo, que es una forma de violencia dirigida a provocar temor colectivo para crear una situación que sea favorable a determinados fines. Muchísimas gracias por su atención. Ahora continuamos con mi compañera Katherine. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Crismayri Ricardo y yo les estaré hablando sobre la desviación aberrante. Las normas sociales son diferentes entre una cultura y otra. Por ejemplo, un acto de transgresión se puede cometer en una sociedad y lo cual rompe una norma existente, pero dicha supuesta violación puede ser considerada normal para otra cultura y su sociedad. Algunos actos de desviación o aberración social pueden ser actos criminales, sino también, de acuerdo con la sociedad o la cultura en cuestión, la desviación o aberración social puede ser estrictamente romper las normas sociales impuestas que están inactas, y la gravedad de dichas violaciones será juzgada por la misma sociedad. También tenemos lo que es la desviación no conformista. Esta rechaza los fines sociales e restringe la norma, pero al mismo tiempo trata de reformar el sistema. Un ejemplo de esta desviación son los vagabundos, los desempleados, los desempleados. También están los que son los drogadictos. Esta se refiere a un individuo que permanece en su situación por su propia culpa. También tenemos lo que es el significado de anomía, que es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta de incongruencia de las normas sociales. Es un estado que surge cuando las reglas sociales se han degradado o se han eliminado o no son respetadas por los integrantes de la sociedad o una comunidad. También tenemos lo que es el significado de conformista. Este es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, pensamientos, emociones para así encajar con la opinión personal o opinión del grupo. También esta puede referirse a la correspondencia, al parecido o a la similitud que existe entre dos elementos o existe entre una cosa y otra. También tenemos el significado de lo que es rebelión, que esta es un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza un derrocamiento y del mismo y sustituirlo, y también se sustituye por otro. En sentido general, es un acto de resistencia a la autoridad o desobediencia, como exige obediencia debida en una organización jerárquica.
jerárquica. Gracias, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya servido de provecho y que hayan entendido. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Catherine Enrique Valerio, matrícula 908724. En estos momentos pues estaremos hablando de diversos temas. Entre ellos se encuentra la desviación primaria. La desviación primaria positiva es aquella que aspira a alcanzar una conducta ideal, como lo es el caso de un santo. En contraste a la conducta desviada, se puede dividir en dos desviaciones. Esas son primaria y secundaria. La desviación primaria es implicar que el individuo desviado reconozca su aberración y la corrija mediante la racionalización. También se encuentra lo que es la desviación secundaria, que es la forma secundaria de desviación donde el individuo se caracteriza por exhibir una conducta desviada y se la identifica públicamente como un desviado a la sociedad. Considera a tales individuos como inestables e indeseables. También hablar de lo que es 5 características de una persona sociópata. ¿Qué es una persona sociópata? Una persona sociópata padece de un trastorno llamado desorden de la personalidad antisocial, que se caracteriza por presentar impulsos, dificultades para transmitir empatía y puede demostrar rechazo o desprecio por los demás. Entre esas 5 características se encuentran observar su carencia de vergüenza ante sus actos, escuchar con atención a sus relatos, presentar atención a la modificación de sus pensamientos, observar su comportamiento por lo largo del periodo y cuestionar su ego, etc. También conocer lo que son las características de Robert Malthus. Este personaje dejó su huella indeleble en la comprensión y direccionalidad de la conducta humana. El término anomía significa un estado civil anómalo producto de la disfunción entre las aspiraciones inspiradas por los hábitos culturales y los medios estructurales de que disponen esta sociedad para lograr dicha aspiración. Cuando ocurre esta disfunción, surge de manera paulatina y monitoreable la condición de la conducta antisocial dentro de los procesos de la anomía. ¿Qué es antisocial? Es un trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el que una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. También podemos encontrar lo que son las desviaciones rebeldes. Infligen la norma, no asumen los fines sociales y no parecen alternativas. Bueno, hasta aquí llegamos a mi parte. Esto es todo. Muchas gracias.